personas, en teoría ya formadas, ¿no? Claro. Ya con un tronco grueso. Exacto. ¿Cómo es respecto de, digamos, los muchachos, hablo sobre todo segundo de media, hacia completar la universidad, que todavía, como yo digo, todavía están blanditos, ¿no? Claro. Cartilaginosos, porque todavía no se ha osificado su Está en el columna, proceso de formación, ¿no? claro. Entonces, el demonio también yo supongo que les da más vueltas Muchísimas. que a las personas mayores, inclusive. Muchísimas. Muchísimas, sí. ¿Cómo se les presenta a una persona así joven? Bueno, de distintas formas. Ahora, en los jóvenes, por ejemplo, muchas veces el gran engaño es este, ¿no? O sea, ¿qué tiene de malo si tú quieres a tu enamorada y tu enamorada te quiere a ti? ¿Qué tiene de malo que puedan ustedes tener relaciones sexuales antes del matrimonio? Si es amor, si se ama, si se quiere. ¿Por qué esperar tanto tiempo si va a ser una cosa entre ustedes dos y ustedes están de acuerdo, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces muchas veces, claro, los chicos no tienen una respuesta ante esto, porque efectivamente todavía no están del todo formados, no tienen suficiente experiencia, que nos da, la experiencia nos da mucho también, etcétera, etcétera, y claro, hay estas corrientes que este príncipe de este mundo está metiendo con tanta fuerza. Yo digo, efectivamente, porque si en el colegio también me han dicho, si el profesor me ha dicho, si no sé cuántos, ¿no? Entonces caen los chicos con tanta facilidad, ¿no? Un engaño clarísimo el demonio hoy día aquí en Arequipa, la zona rosa, clarísimo engaño del demonio. ¿Qué dice? Presenta un mal como si fuera un bien. ¿Cuál es el bien que él presenta? Hay una realidad que se llama la prostitución, que es pública, que atrae la delincuencia en el centro histórico, que da muy mala imagen a nuestro centro histórico, ahuyenta a los turistas y crea una zona peligrosa y no hay quien ponga orden. Vamos a hacer algo bueno, vamos a crear una zona rosa para que ahí podamos tener todo en orden, los turistas no los vean, no haya delincuencia en el centro histórico y vamos a poder revisar bien que no exploten a los menores, que no haya droga, que no haya robo, etc. Lo presenta si fuera un bien. Y en el fondo, ¿qué es lo que se está haciendo? Vamos a promover la prostitución, vamos a promover la explotación de unas pobres mujeres que por lo general se ven, digamos, arrojadas a cometer estos actos contra ellas mismas, que no creo que haya mujer, tal vez alguna que no esté muy bien de la cabeza, porque a la mujer le guste que venga un señor y otro, y otro, y otro, y otro, y otro, y hagan todo lo que se les ocurra con las pobres mujeres como si fueran objetos. Entonces, en el fondo ve una cosa mala, dañina, que va, creo yo, hasta contra los mismos derechos humanos, se presenta como un bien. Clarísimo, es el demonio. Lo mismo decimos de la píldora al día siguiente, el gran engaño de justificar el aborto en casos de violación, ¿no? No un bien, vamos a esta señora o esta chica ha sido violada, qué culpa tiene ella, cómo la seguridad de tener a su hijito 9 meses, que le va a hacer presente los 9 meses, que ha sido violada psicológicamente, mejor vamos a interrumpir el embarazo. Mentira, mentira. No, mentira, no se interrumpe nada, se asesina a un niño en el vientre de su madre. ¿Qué culpa tiene el niño? La madre no la tiene, el niño tampoco, ¿no? Entonces son formas en que el demonio actúa en la sociedad, ¿no? Luego ya hay otro paso siguiente cuando el demonio toma posesión de una persona. Claro. Y ya entra el exorcismo mayor. Eso era lo que le iba a decir, padre, ¿no? Porque hasta el momento hemos visto que existe el demonio, recapitulando, las formas en que suele rondarnos, la forma en que suele tentarnos, la forma en que suele engañarnos y habernos reconfirmado que es el príncipe de la mentira. Nos habló usted del exorcismo menor, que es cuando a uno lo bautizan, pero luego de una pausa, yo quisiera pedirle, padre, que nos diga qué significa exorcismo, digamos, no sé si semánticamente o en cuanto a sus raíces, para poder captarlo y saber qué es y cómo estar alertas a lo que es el demonio en sí. Le pido una disculpa de un momento y con ustedes, amigos televidentes, voy a una pausa y seguimos con este fascinante tema. Permiso.
Amigos televidentes, nuevamente con ustedes en la grata compañía de Monseñor Javier del Río Alba, arzobispo de Arequipa, con quien estábamos conversando de palabras mayores y que felizmente los tenemos acá para que nos guíen. Hablábamos, padre, del demonio, pero el tema central era el exorcismo. Etimológicamente, semánticamente, ¿qué significa exorcismo? Es lo que yo no sé. Bueno, sí, el exorcismo es el acto en virtud del cual la iglesia con el poder que le confiere nuestro Señor Jesucristo, expulsa de un ser humano el poder del demonio y incluida en aquellos casos en que el demonio ha tomado posesión de esa persona. Decíamos, el exorcismo puede ser menor, que es el que todos hemos recibido cuando nos han bautizado, o el exorcismo mayor, que es el caso ya concreto de posesión diabólica, ¿no? Hay casos en que el demonio toma posesión de una persona, actúa dentro de esa persona y a través de esa persona, causándole graves trastornos, gravísimos trastornos, haciéndole un daño enorme y causándole horribles sufrimientos. En esos casos, una vez evidentemente se han descartado que se trate solamente de trastornos psiquiátricos, etcétera, etcétera, cuando se ha descartado ese tipo de trastornos y se llega a una certeza moral de que hay una posesión demoníaca, entonces ahí se debe proceder a realizar un exorcismo mayor. Ahora, monseñor, cuando hablamos de posesión demoníaca y que va a meritar después que se le haga un exorcismo, yo pienso que todos estamos expuestos, pero ¿cómo saberlo, no? Porque de repente, desde mi particular punto de vista, todo el sector público, con honrosas excepciones, necesitaría que se le practique un exorcismo. Pero no, esos son solamente unos sinvergüenzas en la mayoría de casos, con honrosas excepciones, lo reitero. Pero en una persona que ha de necesitar llegar a ese extremo que se le haga un exorcismo, ha habido una posesión demoníaca, como usted nos dice. ¿Cómo es que se da la posesión demoníaca? ¿Quiénes están más expuestos? Y quienes conviven con esta persona que ha tenido esa debilidad, ¿cómo darnos cuenta como para poder socorrerlo y llevarlo donde un sacerdote, en su caso, para que lo ayude? Porque yo dudo que cualquier persona pueda hacer un exorcismo, ni aún los sacerdotes. Creo conocer que tienen que seguir un curso o una preparación, no lo sé, para poder exorcizar. Sí. Son muchas preguntas. De hecho, el único que puede hacer exorcismo en la diócesis es el obispo, el único que tiene poder para hacer un exorcismo. Ese poder nos viene directamente de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros eventualmente lo podemos delegar en algún sacerdote, no en todos, en algún sacerdote, en la medida en que previamente le demos una adecuada preparación. Se trate, por cierto, de un hombre que destaque por sus virtudes, por su solidez humana, por su equilibrio psicológico, etcétera, etcétera, y además le demos la debida preparación, ¿no? Entonces, solamente en esos casos se puede actuar. Y aún en esos casos, siempre con autorización, repito, del obispo del lugar, ¿no? Ciertamente hay casos de posesión demoníaca, pero también tenemos que decir que son muy extraordinarios, o sea, son totalmente fuera del ordinario. Los casos de posesión demoníaca no son numerosos, son más bien unas enormes excepciones, ¿no?, que se dan muy, muy de cuando en cuando. Entonces, en ese sentido también tenemos que ser serenos, no hace falta que estemos preocupados si el demonio nos va a poseer esta tarde, ¿no? En esto se lleva con serenidad. Son casos muy, muy raros. Pero sí ¿cómo se puede caer en la posesión demoníaca, ¿no? Se conocen casos, por ejemplo, de bebitos que han sido poseídos por el demonio, ¿no? Hace poco un exorcista español daba justamente una conferencia de prensa presentando un libro que acaba de escribir un autor en base a unas entrevistas que le ha hecho a él y a personas que han sido exorcizadas por este sacerdote español, y él en ese libro cuenta, y lo contaba en esa conferencia de prensa, cuenta lo del exorcismo de un bebito. El bebito no tenía ninguna culpa, pero lamentablemente la casa, la familia en la que vivía,
entonces sea, en caso de este bebito, o adultos, cómo se corre el riesgo, ¿no es cierto? Lo primero es situaciones de riesgo. ¿No ¿Cómo cierto? es que un bebito fue poseso por un demonio? Sí. Es lo que no entiendo. O sea, el demonio tomado posesión de este bebito. ¿Y cómo se manifestaba, no? Eso es lo Por que ejemplo, no entiendo. los papás, estaban un bebito, de pronto los papás lo encontraban fuera de su cuna, fuera de la cuna. Un bebito que no podía bajar de una cuna alta de ninguna manera sin caerse y golpearse. Lo encontraban gateando por la casa, ¿no? Lo ponen en su cuna, le ponen, digamos, las barras de la cuna más altas, de modo que el bebito no podía llegar ni siquiera a cogerse. Igual así lo seguían viendo afuera, los padres se preocupan. De pronto lo empiezan a encontrar al bebito levitando, ¿no? Y el bebito todo esto con unos llantos terribles, aparentemente dolores, contorsiones, cosas horribles, ¿no? Que le hacían sufrir al bebito, ¿no? Y de esta manera los padres van descartando posibilidades a través de los profesionales y se llega a la conclusión de que es una posesión diabólica, ¿no? En el caso de este bebito, como en el caso de adolescentes o de adultos, hay ciertas circunstancias que son como abrir una puerta o una rendija al demonio, a la que los tenemos que cuidar todos, ¿no? Por ejemplo, este juego de la Ouija, que parece o que puede parecer tan inofensivo, ¿no? Pero hay personas que hacen la Ouija seriamente en el sentido que realmente quieren invocar a los espíritus, ¿no? Y los espíritus existen, y si se les invoca, pueden venir. Y hay muchos casos de personas, jóvenes y adultos, que han sido poseídos por el demonio a través de la Ouija, por ejemplo, ¿no? Otros casos, cultos satánicos. Porque hay cultos satánicos aquí en Arequipa, parecería que hay algo, vamos, todavía no tengo yo certeza, pero se oye algo, pero en Europa está muy extendido, ¿no? Justamente por eso en Europa está aumentando los casos de posesión diabólica, ¿no? El espiritismo, el invocar a los espíritus, las brujas, incluso cierto tipo de curanderos, lo que se llama la magia blanca, que no existe, ¿no? Entonces todo esto son formas a través de las cuales uno intenta, apoyándose en espíritus o en seres sobrenaturales, resolver asuntos intramundanos, apoyándose en espíritus sobrenaturales, conocer el futuro, etcétera, etcétera, y de esta manera se va recurriendo al poder del mal, y entonces uno va abriendo lo profundo de su ser, va abriendo su ser al poder del mal. Y el poder del mal, el demonio, si logra que lo abramos por completo de él, y él lo quiere, entre nosotros. Y repito, perdone, que lo peor de todo no es que una persona que esté poseída por el demonio se la pasa bien, no. Los casos de personas poseídas por el demonio, las mismas personas sufren, porque el demonio, le decía antes, no se olvide, odia al ser humano. Y cuando logra posesionarse a una persona, le ocasiona sufrimientos terribles. Sufrimientos físicos, sufrimientos morales, sufrimientos espirituales. Es realmente un martirio, es algo terrible, terrible. Grandes sufrimientos, ¿no? Hace un momento, padre, usted nos... y disculpe que le diga padre, pero... Sí. Los obispos somos padres también. Lo sé, y quizás surge espontáneamente... Padre espiritual, no padre de familia. Espontáneamente eso, monseñor. Usted hace un rato nos ha ilustrado, yo no podía imaginar que a un niño estuviera poseso por el demonio, y esos sintomatologías, ¿no? que hubieran cosas inexplicables. Pero en el caso de personas adultas, hablo de los entre 21, 25 años en adelante, ¿qué síntomas mostraría una persona que ha sido poseída por el demonio? Ya. Por ejemplo, lo primero, una aversión hacia la iglesia, una aversión hacia todo lo que es de Dios, o de alguna manera representa o escenifica a Dios, ¿no? Por ejemplo, el crucifijo, el agua bendita, el rosario, ¿no? La celebración de la misa, por supuesto, ¿no? Entonces empieza con este tipo de aversión. Y luego hay unos trastornos que ya dependen de los casos, ¿no? Por ejemplo, insomnio, por ejemplo, el no querer comer, por ejemplo, malestares físicos, y le decían antes malestares morales profundos, ¿no?
que pueden ser sintomatológicamente similares a las depresiones, pero más profundas todavía, esta irascibilidad, ¿no? En fin, se manifiesta de distintos modos, ¿no? En algunos casos... Y le pregunto eso, ¿no? Porque, no sé, usted me dirá, padre, ¿alguien cuando ha sido poseído por un demonio se da cuenta que está poseso? Uno. Y dos, si es que está poseído, con o sin conciencia, quienes viven alrededor de él tienen el deseo